La voz, la técnica y la expresión. Inés Bustos Sánchez, coordinadora, segunda edición revisada y ampliada. Prólogo, por Cristina Arias, 13. Introducción, por Inés Bustos Sánchez, 15. Primera parte. 1. Voz, cuerpo y comunicación, por Inés Bustos Sánchez, 23. Introducción, 23. Hacia un objetivo en la educación o reeducación vocal, 28. Zonas de tensión frente a uso adecuado del cuerpo, 29. Contexto social y necesidades vocales de los profesionales de la voz, 33. Avances tecnológicos y medicina, 33. Educación y psicología, 34. El cuerpo, meta o herramienta, 35. Cambios sociales, económicos y culturales, 36. Necesidades vocales diferentes para colectivos. Profesionales diferentes, 38. 2. El sustrato anatómico y funcional de la voz profesional, por Ana Rosa Civetti, 43. Índice. El proceso fonatorio, 43. Consecuencias de la fonación inadecuada, 47. La técnica vocal y su aprendizaje, 47. Relajación, 50. Respiración, 50. Deglución, 52. Resonancia y proyección, 52. Coordinación fonorrespiratoria, 52. A modo de síntesis, consideraciones generales respecto a la voz y la articulación, 53. ¿Cómo se aplica la técnica adecuada para el uso de la voz profesional? 55. Algunas consideraciones sobre el uso de la voz profesional, 55. Pautas para el desempeño de la profesión, 56. Aprender a escuchar la voz, 57. Controlar la voz profesional, 60. Algunos ejercicios para voces profesionales, 61. Algunas consideraciones sobre el cuidado de la voz, 62. Bibliografía, 62. 3. Elementos del tratamiento foniátrico de la voz, por Cori Casanova. 65. Introducción, 65. Características y objetivos de la exploración foniátrica de la voz, 66. Historia clínica, 67. El balance funcional de la voz, 68. La visualización de la laringe, 70. Exploración del hábito fonatorio, 71. ¿Cuándo y por qué se altera la voz? 72. Causas de la disfonía, 73. Factores funcionales, la disfonía por mal uso vocal, 76. Cuando aparece la lesión, 78. Factores orgánicos, la disfonía por lesión congénita, 79. El tratamiento de la disfonía, 81. La reeducación vocal, espacio privilegiado, 81. La cirugía, panacea de las lesiones vocales, 82. Otros tratamientos colaterales, 83. Voz y salud, prevención de los problemas de la voz, 84. Voz y vida cotidiana, cuidar la voz, 84. Conocer la propia voz, el cuerpo, la mente, la técnica, 86. Amar la propia voz, ¿qué le podemos pedir a la voz? 87. Bibliografía, 88. 4. El cantante lírico, por Carmen Bustamante, 89. Ergofonación, 89. El canto lírico, 90. La voz como medio de expresión, 90. Características de los diferentes estilos, 91. Conclusión. 92. La voz como instrumento, 93. La cobertura del sonido, o pasaje, 93. Dificultades actuales, la orquesta y el diapasón, 95. Clasificación de las voces, 96. Criterios para clasificar las voces, 97. Características de las voces, 99. Ejes de la técnica vocal aplicados al canto lírico, 100. El cuerpo, 100. La respiración, 101. El apoyo abdominal y el apoyo en los resonadores faciales, 103. La proyección de sonido, la actitud de alerta, 104. A tener en cuenta, 105. El oído, 105. Paladar y lengua, 107. La importancia de la mandíbula, 108. Método pedagógico utilizado, 108. Recomendaciones e higiene para el futuro cantante, 109. ¿A qué edad se puede empezar a cantar? 109. La asistencia médica al profesional del canto, 110. Prevención e higiene de la voz, 111. Cuidado con el cansancio vocal, 111. El control del cantante, 112. El traco o angustia vocal, 113. A modo de conclusión, 114. Bibliografía, 114. 5. La voz en los distintos géneros musicales, por Rosa Galindo, 115. Estilo y técnica, juego y disciplina,
115 Importancia de la técnica. 116 Versatilidad vocal y géneros musicales. 120 Contraposición canto lírico, canto moderno. 120 Análisis técnico de los estilos modernos. 123 Evolución y tratamiento de la voz en el teatro musical. 130 Panorámica actual del teatro musical. 140 El concierto y el contexto teatral. 144 Estilo y personalidad. 145 Dualidad lírico-moderna. 145. El temor a la técnica. 146. Obsesión por la forma. 147 Técnica y emoción. 148 En busca del propio sonido. 149 Patologías adoradas. 151 Mantenimiento físico y emocional del intérprete. Diario de un cantante. 152 5 consejos para un aspirante a cantante moderno. 156 Bibliografía. 157. 6. La voz en los docentes. Por Cecilia Gazul. 159 Introducción. 159 El docente. Un profesional de la voz. 161 Realidad vocal del docente. 162 El docente. Usuario y modelo vocal. 163 Enemigos vocales de los maestros. 165 Conductas y actitudes. 166 Cuadro resumen. 168 Estructuras y elementos del aula. 168 Cuadro resumen. 170. Los resfriados. 170. Necesidad de una educación vocal para los maestros. 171 Características del instrumento vocal. 172 La importancia del cuerpo en la emisión de la voz. 173 Que debe contemplar una educación vocal para docentes. 175 Formación continuada / diagonal educación en el propio centro educativo. 177 A modo de conclusión. 178. Bibliografía. 179. 7. La voz y el actor. Por Gemma Rewant. 181 Introducción. 181 La técnica de voz del actor. 182 La respiración y la energía diafragmática. 183 La respiración y la postura. 184 Cómo encajarla. Importancia de la postura en los distintos personajes. 185 Concepto de relajación activa. 186 Las cavidades de resonancia supraglóticas. 187 La articulación. 191 Memoria muscular de la articulación del texto. 193. La voz y el espacio. 193. El centro. 194 La expresión de la voz del actor. 195 La textura de las palabras. 195 La voz y el aprovechamiento de los estímulos. 197 La voz y las emociones. 198 La voz y el texto. La puntuación. 199 El ritmo del texto. 200 La voz y los estilos. Lírica, drama y épica. 200 Ventajas para el actor con dominio de la voz. 201 Ventajas técnicas. 201. Ventajas en la expresividad. 203. Bibliografía. 203. 8. Voces microfónicas, para una historia de la radio y la televisión, por Armand Balsebre. 205 Un estilo de locución para un nuevo sonido. 205 El locutor de radio. Una mezcla de rapsoda, actor y periodista. 207 Las primeras reglas generales para hablar por radio. 208 Las voces de la propaganda en la Guerra Civil Española. 210 El estilo de la voz en grito, para la radio de los programas cara al público en la posguerra. 211 Las voces del radioteatro introducen el placer estético de lo sonoramente bello. 214 Las voces del doblaje, las más cotizadas. 216 Una puesta en escena dramática para la narración del Go All. 219. Los locutores de éxito son modelos de referencia. 221. Y llegó la televisión. 222 La televisión exige un nuevo estilo de locución. 227 La voz del fútbol televisivo, un tono más bajo. 232 Las voces del doblaje cambian de rutinas productivas. 233 La voz periodística, árbitro de las voces radiofónicas y televisivas en la transición democrática. 236. Las voces microfónicas inician en la década de 1970 una caída tonal. 238 Las voces microfónicas de 2000, 240 Bibliografía, 244. 9. La oratoria, por Joseph M. Poe.
245 introducción, 245 me tiemblan las piernas, 246 miedo a la soledad, 247 miedo al ridículo, 248 miedo a no encontrar la palabra adecuada, 248 ¿hay alguna tabla de salvación? 249 para que todo salga bien, 250 respecto al acto, 250 respecto al perfil de la audiencia, 251 todos somos vendedores, 251 paso de atención, 252 paso del interés, 256 paso de la convicción, 257 paso del deseo, 260 consejos breves para un orador eficaz, 262 nota final, 262 bibliografía, 262 10. Voz y método COSART. El arte de trabajar el cuerpo. Por Gia Díaz, 265 Introducción, 265 Educación vocal y proceso personal, 269 La voz y el cuerpo, 271 Impostar el cuerpo es prepararla. Impostación de la voz, 271 La importancia de la posición, 286 La voz y el gesto, 289 Bibliografía, 290. 11. Voz, vibración y armonía. Descubriendo y explorando la voz terapéutica, por Selina Worsley, 293 Introducción, 293 La voz como instrumento sanador, 294 La intención, 296 La entonación, 298 Ejercicios de entonación individual, 298 Ejercicios de entonación en grupo, 305 El canto de armónicos, 307 Un canto tradicional, 307 Un canto terapéutico, 308. Recomendaciones para el canto de armónicos, 309. Sonidos y palabras que amplifican armónicos, 310 La voz natural, 312 Una visión holística de la técnica vocal, 312 Volver a las raíces de la expresión vocal, 313 Vocalización básica, 313 Canto ancestral, 314 Canto sagrado, 315 El canto de los mantas, 315 Algunos mantas, 317 Aspectos terapéuticos de la voz natural, 318 Alcanzar la liberación física y emocional, 318. Los beneficios para la rehabilitación vocal, 320. Una terapia de grupo, 321 a modo de conclusión, 322 bibliografía, 323. Ti. Segunda parte por Inés Bustos Sánchez, 325. 12. La posición básica de alineación, 327 Introducción, 327 Posición básica de alineación en decúbito dorsal, 330 Posición básica de alineación en posición de pie, 334 Ejercicios de sensibilización de los pies, 338 Ejercicios de enraizamiento, 340 Alineación vertical en posición de sentado, 343 Postura y libre juego muscular, 346 El paso de la posición de sentado a la posición de pie, 348 La postura de cuclillas como facilitadora de un buen uso de la columna vertebral, 350. El tórax superior y el segmento del cuello y la nuca, 353 hacia la eutonía de la cintura escapular, 353 propuesta práctica, 357 hacia la eutonía de la musculatura del cuello y la nuca, 364 el anillo mandibular, 366 propuesta práctica, 368. 13. La actividad respiratoria en el tronco, 375 Introducción, 375 Abertura de la caja torácica a través del trabajo respiratorio, 376 Propuesta práctica, 377 El registro de la respiración en la espalda, 387 Relajación diferencial durante la respiración, 388 Facilitación del apoyo respiratorio y fonatorio desde el cinturón pélvico, 391 Ejercicios de desbloqueo de la zona pélvica, 392. 14. El estado funcional de los órganos articulatorios, 401 Efectos de la tensión muscular, 401 Ejercicios de abertura y distensión de las estructuras supralaringeas, 405 Maxilar inferior, 405 Músculos de la lengua, 408 Zona posterior de la cavidad bucal. 410 Ejercicios de relajación diferencial de las estructuras supraglóticas y musculatura posterior.
Del cuello, 413. 15. Sensibilización básica para trabajar la voz. 419. Actitud física y mental en la comunicación. 419. El concepto de voz proyectada según F. Lehach. 420. El cuerpo como resonador en la voz proyectada. 422. El control del soplo expiratorio. 423. Ejercicios de control del soplo expiratorio. 425. Primeros juegos y emisiones sonoras. 427. Distensión de la espalda y primeras emisiones libres. 429. La actitud interna de abertura. 430. Colocación de la voz hacia la parte anterior de la cavidad bucal. 431. Sensaciones propioceptivas sobre el paladar duro. 434. Voz, ritmo y movimiento. 441. Bibliografía. 451. Currículum de los autores. 453. Índice alfabético. 459. 12. Prólogo. La voz es el soporte acústico de la palabra. Ella vehiculiza nuestros pensamientos, ideas, emociones. Emerge, se proyecta, se modifica en nosotros mismos y a través de todo nuestro ser. Todo nuestro cuerpo participa en su producción, pero, al mismo tiempo, todo nuestro cuerpo reacciona al escuchar nuestra propia voz, el ente no sonoro o el mensaje oral de nuestros semejantes. Se produce así un feedback de comunicación y emoción único que en el ser humano alcanza las cotas más altas de expresión. Este manual plantea un enfoque integral de la voz en sus distintas modalidades. En la primera parte de la obra, Inés Bustos Sánchez, pedagoga y logópeda, incesante trabajadora e investigadora, apasionada por el mundo de la comunicación oral, introduce el concepto de la voz desde una simbiosis con el cuerpo y el medio que nos rodea. En los capítulos sucesivos, inmejorables profesionales ofrecen una panorámica extraordinaria de las posibilidades de la voz profesional. De un modo comprensible, muy agradable y ameno, p. ceñido en todo momento a las estrictas reglas y al rigor de lo que son las bases fisiológicas, sociales, culturales y estéticas del acto fonatorio, ellos exponen desde su perspectiva profesional, pero sobre todo humana, su experiencia, sus consejos, su línea de trabajo. En la segunda parte del manual, la autora nos ofrece el aporte práctico. Nos presenta, fruto de su experiencia, las estrategias para optimizar la voz. 13. Para cuidarla, potenciarla o recuperarla cuando ha sido víctima del sobreesfuerzo. Todos los autores coinciden en que en la voz está implicado todo el cuerpo. En esta globalidad corporal hay 4 niveles básicos: postura y alineación, tono muscular adecuado, respiración, órganos de la articulación y cavidades de resonancia. Estos son el objetivo de ejercitación constante y disciplinada del profesional de la voz. Los que lean y consulten este libro contemplarán y comprenderán la voz desde sus infinitas posibilidades de expresión. Aprenderán a conocer mejor su instrumento de comunicación. Sabrán que delante de un desarreglo de este lo primero será acudir a un especialista de la voz para examinar cuidadosamente el aparato fonador y la función vocal. Mejor aún si este examen se lleva a cabo antes de emprender un entrenamiento vocal exigente. Dispondrán también, paso a paso, de una metodología de trabajo CIOAR. Oral, respiratorio y vocal sobre la cual se debe fundamentar toda actividad comunicativa. Con la voz. La técnica y la expresión Inés Bustos aumenta todavía más su colección de publicaciones sobre logopedia, esta vez, coordinando a destacados profesionales de la voz. Aprovecho para felicitarla y expresarle mi reconocimiento por esta nueva aportación a la especialidad. Cristina Arias Marsal, otorrinolaringóloga y foniatra. La voz. La técnica y la expresión. 14. Introducción. El ejercicio de cualquier profesión requiere el dominio de habilidades y conocimientos específicos para desarrollarla de manera óptima y eficaz. Pero para determinadas profesiones u oficios, es necesario utilizar la voz con suma eficacia, ya que esta es su más preciada herramienta de trabajo. Esto ocurre con los docentes, oradores, cantantes, actores, locutores de radio y televisión, etc. A estos, clásicos,
Profesionales de la voz se suman hoy otros oficios en los que el uso de la voz es muy intenso tanto por la cantidad de horas que es necesario hablar, como por el tipo o calidad de voz que se requiere. De esta manera, el entrenamiento vocal que necesitan un telemarketer, un agente comercial, la telefonista de una empresa o un abogado durante un juicio oral es cualitativamente diferente. Para cualquiera de estos profesionales, la voz es portadora de un mensaje explícito transmitido por las palabras y de otro mensaje no formulado, con palabras que puede llegar a ser tanto o más importante que el anterior. Por ejemplo, la entonación de la voz, el énfasis dado a determinadas palabras, el uso de pausas, etc. En definitiva, los aspectos expresivos del lenguaje transmiten mucha información a quien escucha al otro lado de la línea telefónica, al público presente o a nuestro interlocutor. Por ello, hemos querido escribir este libro, en el que el hilo conductor es siempre la voz. Lo hacemos tanto desde una perspectiva técnico-científica como desde una óptica práctica empírica. Esta doble vertiente está siempre presente en la práctica diaria de los diferentes profesionales de la voz a los que hemos hecho referencia anteriormente. 15. Para un óptimo desempeño de cualquier profesión, hace falta una sólida formación inicial que capacite a la persona para ejercer con soltura y conocimientos suficientes su oficio. Pero sería de desear que pudieran adquirirse también habilidades comunicativas que sean consustanciales a la práctica profesional. Esto es especialmente claro en la formación inicial de los docentes, que suelen padecer los efectos de una falta de técnica vocal ya en los primeros años de desempeño profesional. En cuanto a los cantantes y actores, la técnica forma parte del largo camino que hay entre el aprendizaje inicial y la consolidación profesional. Para estos colectivos, la técnica vocal es el punto de partida. Esta técnica se pondrá al servicio de los aspectos expresivos que se plasmarán en la construcción de un personaje teatral, en la interpretación de una canción o en el canto lírico, exponente de la máxima exigencia vocal. Los profesionales del medio radiofónico, auténtica cantera de otro medio de comunicación que es la televisión, también deben tener conocimientos de técnica vocal para sacar el máximo provecho a su voz. En ello incidirán diferentes factores, desde la adaptación del volumen de la voz a los sofisticados micrófonos actuales hasta la regulación de los aspectos expresivos de la voz en función del formato del programa. A todo ello hay que sumar otros conocimientos que permitan manejar la voz con mayor eficacia y lograr el impacto deseado en los oyentes como, por ejemplo, un buen control postural y respiratorio. En definitiva, el uso profesional de la voz requiere conocer la propia voz y desarrollar sus potencialidades en función del objetivo que se persigue: transmitir información, asesorar, persuadir, dirigir un grupo, argumentar, convencer, etc. O bien poner la técnica al servicio de objetivos artísticos como ocurre en la voz cantada y en la voz del actor, que se expresa en el medio teatral o televisivo. Para abordar esta apasionante temática, hemos invitado a prestigiosos especialistas que son referentes en sus propios ámbitos de trabajo. Hemos tenido la suerte de que cada uno de ellos haya aportado la síntesis personal de su propio proceso de aprendizaje y de su experiencia profesional acumulada tras muchos años de oficio. Creo que es un privilegio haber podido reunir a todos ellos en una misma obra. Por ello, y como coordinadora de este empeño colectivo, quiero hacer una breve referencia a los capítulos que han escrito, y remito al lector a la parte final del libro, donde se incluye una reseña de la trayectoria profesional de cada autor. La voz, la técnica y la expresión. 16. En el primer capítulo queremos poner de manifiesto cómo nuestro cuerpo reacciona psíquica, emocional y muscularmente como un todo ante determinados estímulos. De esta manera, la voz se transforma en la proyección externa de nuestra personalidad. Se analizan las zonas de tensión que acumulamos en nuestro cuerpo y cuáles son los comportamientos deseables, ya que inciden en un uso más eficaz de la voz. Se analizan los factores del contexto sociolaboral actual que han determinado un aumento del número de profesiones que precisan utilizar la voz con un alto grado de eficacia. Ana Rosas y Betty introduce, de manera didáctica, unos conocimientos básicos sobre la anatomía y fisiología vocales, enlazándolos rápidamente con la práctica profesional de la voz. Justifica la necesidad de tener un conocimiento profundo de la propia voz y aporta interesantes pautas para
El uso profesional de la voz, con algunas consideraciones para el cuidado e higiene necesarios para preservar la salud vocal. Cory Casanova, desde su óptica de médico foniatra, entra de lleno en el diagnóstico vocal y en las causas por las cuales la voz se altera y pierde eficacia. Analiza factores funcionales, donde el mal uso de la voz conduce en ocasiones a la aparición de una lesión en las cuerdas vocales. Aborda aspectos del tratamiento médico, de la reeducación vocal y de otros tratamientos colaterales, para concluir en consideraciones de tipo preventivo que contribuyen a tener y mantener la salud vocal. Carmen Bustamante nos aporta la visión de una cantante lírica con una larga y fructífera trayectoria artística y docente. Desarrolla el concepto de ergofonación como el conjunto de técnicas que tienen como finalidad optimizar el uso de los recursos corporales de que dispone el ser humano para emitir la voz de manera conveniente. En su capítulo hace interesantes consideraciones de tipo técnico y pedagógico basadas en su propia experiencia. Como cantante y formadora de cantantes, consideraciones en las que el referente corporal es siempre una constante. Rosa Galindo describe con un preciso y rico lenguaje su visión sobre la voz en los distintos géneros musicales, desde el rock al bolero, dando especial relevancia al teatro musical. Matiza los límites entre el canto lírico y el canto moderno y se sumerge en la historia del teatro musical, en la panorámica actual de este género. Analiza el hecho de lograr una amplia gama de recursos que permitan al cantante una gran versatilidad vocal, así como la búsqueda del propio sonido para encontrar la propia forma de expresión, alejado de cualquier estereotipo vocal. Introducción. 17. Cecilia Gazul enmarca el contexto del docente como profesional de la voz. Por ello sugiere la necesidad de que éste pueda acceder a una educación vocal sistemática, ya que es usuario de su propia voz al tiempo que modelo de referencia para sus alumnos. Integra aspectos de interés práctico y recursos vocales para que el docente los incorpore en su práctica cotidiana. Destaca también la importancia de la autoconciencia corporal en los procesos de formación vocal del docente y señala criterios para orientar dicha formación. Gemma Rewand, como formadora de actores, integra la teoría y la práctica con sumo equilibrio. En ambas hace referencia al cuerpo, a la base anatómica que posibilita la integración de la técnica vocal, a los procesos fisiológicos implicados en la respiración y a la importancia de la postura. Enlaza estos procesos con el desarrollo de los aspectos expresivos de la voz del actor. Sugiere valiosas pautas prácticas que permiten potenciar los propios recursos vocales al servicio del texto y de la expresión. Destaca también las ventajas de tipo técnico y expresivo de un actor con un claro dominio de la voz. Armand Balsebre hace un minucioso y ameno recorrido por la historia de la radio desde la década de 1920 hasta la entrada en el siglo XXI. Con un estilo narrativo que atrapa al lector, desglosa las características de las voces microfónicas con el paso del tiempo y siempre condicionadas por el contexto histórico, político y cultural del momento. Así, analiza las características de las voces radiofónicas previas y posteriores a la Guerra Civil, las del género de radioteatro, las voces del doblaje, las del narrador deportivo y la exigencia de un nuevo estilo de locución con la llegada de la TV. Hace interesantes consideraciones respecto a los cambios en el estilo de las voces radiofónicas en las 3 últimas décadas, donde los significativos avances tecnológicos han actuado también como un factor condicionante en el uso de la voz microfónica. Josep Maria Pou describe de manera fluida y coloquial las sensaciones, temores e incertidumbres que generan las primeras experiencias de quienes han de hablar en público y de cómo enfrentarse a ellas. Analiza los elementos que entran en juego, desde el objetivo del discurso hasta el perfil de la audiencia a quienes se dirige el orador. Considera diferentes estrategias para captar la atención y mantener el interés de la audiencia. Con un discurso claro y ameno, contribuye a dar elementos para organizar una exposición en público y ser un comunicador eficaz. Gia Díaz expone su propia síntesis personal plasmada en el método COSART, que define como el arte de trabajar el cuerpo. Identifica la voz con la totalidad de la persona y relaciona la educación vocal con el propio proceso. La voz, la técnica y la expresión. 18. So personal.
En este contexto, el desarrollo de una mayor conciencia corporal puede contribuir a mejorar o resolver problemas que afecten a la voz. Desde esta conciencia corporal podrá prepararse el cuerpo para canalizar la energía emocional creadora, emitiendo la voz hablada o cantada con todo su potencial expresivo. El capítulo siguiente trata sobre voz, armonía y vibración, desarrollado por Selina Worsley, psicóloga, cantante y especializada en la voz como medio de expresión y como medio terapéutico. Explica el efecto del sonido, y más concretamente el de la voz humana sobre nuestro estado físico, mental y emocional. Además de estos efectos que la autora ejemplifica con estudios reconocidos científicamente, importa la intención con la que ese sonido se emite, pudiendo influir de manera positiva o negativa sobre nuestro organismo. En esta línea de trabajo, se proponen algunos ejercicios sonoros para profundizar en la voz terapéutica y que son especialmente indicados para trabajar en grupo. Dichas propuestas forman parte del material que Selina desarrolla en los talleres y seminarios que realiza de manera habitual. La segunda parte del libro es eminentemente práctica. Nuestra intención es aportar elementos que permitan un mayor desarrollo de la conciencia corporal. Esto implica asumir una postura corporal saludable que posibilite una mejor proyección de la voz. También implica ser conscientes de las zonas de tensión que se acumulan en nuestro cuerpo, es decir, de cuáles son las zonas críticas que al final del día o con una actividad intensa nos pasan factura en forma de dolor. En esta segunda parte del libro proponemos trabajar la posición básica de alineación del cuerpo respecto a la vertical, ya sea en posición de sentado o de pie, para poder integrarla en diferentes situaciones en las que por imperativos laborales ha de utilizarse la voz profesional en estas posiciones. No se trata solo de una postura, sino de una actitud que predispone a un mejor estado de concentración y eficacia comunicativa. Se exponen diferentes ejercicios que contribuyen a armonizar el tono muscular de la parte alta del tórax, muy próxima al cuello, y que generalmente registra la mayor concentración de tensión en los profesionales de la voz. La proximidad con el órgano vocal hace que esta tensión dificulte el juego muscular libre y, con ello, la voz puede producirse con exceso de tensión y generar mayor desgaste y cansancio a la hora de utilizarla profesionalmente. También se considera el funcionamiento óptimo de la parte inferior del tronco que se encarga de regular la aportación del soplo expiratorio y sirve. Introducción. 19. D. Sostén a la emisión de la voz. Para ello es preciso conseguir el mayor grado de elasticidad muscular de la caja torácica y del espacio pélvico. Si estos requisitos no se dan, el soplo será endeble y la direccionalidad de la voz poco definida, y esta descompensación generará esfuerzo vocal laríngeo. Los dos últimos capítulos sugieren múltiples ejercitaciones orientadas a sensibilizar a la persona con la función que llevan a cabo los órganos articulatorios encargados de dibujar las palabras antes de proyectarse al exterior. Es sumamente importante, como ya se remarca a lo largo de los capítulos precedentes, que dichos órganos sean lo suficientemente plásticos para hacer posible un discurso fluido, en el que cada sonido disponga de un espacio y tiempo determinados. En el último capítulo sugerimos ejercicios prácticos encaminados a desarrollar una actitud física y mental en la comunicación oral, a integrar aspectos posturales y respiratorios al servicio de la expresión de un mensaje oral. Los ejercicios son básicos y procuran que la persona pueda experimentar sensaciones de la proyección del sonido en las estructuras de la cabeza y del rostro, sensaciones cualitativamente diferentes según las características del sonido. Se concluye con propuestas para trabajar la expresión de la voz, asociada al movimiento corporal y al ritmo propio de las palabras que conforman una frase o un texto. Finalmente, quisiera manifestar un agradecimiento muy especial a la doctora Cristina Arias Marsal, que ha accedido a realizar la presentación de esta obra. Este hecho ha llenado de satisfacción a todos los autores que hemos participado en este proyecto común, y en el que cada uno ha sabido aportar la síntesis de su experiencia y prestigio profesionales. Confiamos en que este libro interese a todas aquellas personas que se ocupan de la voz, tanto desde la educación y formación de futuros profesionales como desde su aplicación a los propios usuarios o profesionales de la voz. Creemos que encontrarán abundante información, experiencia basa
Da en la práctica profesional de cada uno de los autores y líneas de trabajo que estimulen su imaginación y que, al mismo tiempo, puedan integrarse en la práctica vocal de cada lector. En definitiva, deseamos que este libro contribuya a lograr un desempeño y una eficacia mejores en el uso de la propia voz.